Imagina un mundo en el cual podamos almacenar de manera eficiente energía limpia y renovable. Esto se puede lograr mediante una batería de hidrógeno. Mi proyecto consiste en la simulación mediante la aplicación de COMSOL Multiphysics de una batería de hidrógeno. En el video les voy a explicar más acerca de los fenómenos de transferencia de calor y de transporte de masa. Además, les voy a explicar cómo funciona una batería de hidrógeno. Una batería de hidrógeno es un dispositivo electroquímico que almacena energía en forma de hidrógeno y la descarga al ser necesaria. Más o menos funciona similar a una batería recargable, en la cual al recargar se almacena el hidrógeno y al descargar este hidrógeno se convierte en energía, en electricidad. Y bueno, tiene muchas aplicaciones dentro de la industria, sobre todo en lo de almacenamiento de energía renovable. El proceso se puede resumir en dos reacciones principales. En la carga, el hidrógeno se almacena en forma gaseosa y en la descarga, este hidrógeno reacciona con el oxígeno para formar agua, energía y calor. Para esta simulación utilizamos el software de COMSOL Multiphysics, la versión 6.0, y utilizamos una laptop Asus TUF A16 con un procesador Ryzen 7. Bueno, los principales fenómenos, como ya mencioné, son los de transporte de masa y de transferencia de calor. Les voy a explicar un poco más acerca de estos. Dentro de los mecanismos de transporte de masa está la difusión molecular, que está dada por la ley de Fick, donde los gases se difunden a través de las capas de difusión, que vamos a conocer como GDLs, hasta alcanzar la membrana electrodeensamblaje, MEA, donde ocurren las reacciones electroquímicas. La difusión es impulsada por la diferencia de concentraciones entre las regiones de entrada y salida. La convección, que está dada por las ecuaciones de Navier-Stokes y Brinkmann. En los compartimientos de flujo de gas, ánodo y cátodo, el transporte de masa ocurre principalmente por convección, debido al flujo de gases en los canales de alimentación. En la simulación, los canales de flujo se moldean con las ecuaciones de Navier-Stokes, mientras que los GDLs, donde el medio es poroso, se emplean las ecuaciones de Brinkmann. El arrastre electroosmótico. Cuando los protones migran a través de la membrana desde el ánodo al cátodo, arrastran moléculas de agua con ellos. Y la difusión de agua, debido a las diferencias de concentración de vapor de agua entre ambos lados de la membrana. Parte del agua migra desde el cátodo hacia el ánodo. En la simulación, estos efectos están modelados dentro de la interfaz de la celda de combustible de hidrógeno, FC. Una batería de hidrógeno funciona similar a una batería recargable. En la carga se almacena el hidrógeno y en la descarga este hidrógeno se convierte en electricidad. Esto tiene varias aplicaciones en la industria, sobre todo en el lado del almacenamiento de energía renovable, y un principal ejemplo está en los vehículos eléctricos. Dentro del fenómeno de transporte de masa, observamos tres resultados principales: la disminución de la concentración del oxígeno a lo largo del cátodo, el aumento de la humedad debido a la producción de agua en el cátodo y el transporte de agua desde el cátodo al ánodo que puede dañar la membrana, provocando encharcamiento o reciclado. Ahora hablemos del fenómeno de transferencia de calor. Las fuentes de calor en la celda de combustible. Primero viene de las reacciones electroquímicas del ánodo y el cátodo. Estas generan calor debido a la entalpía de reacción. La mayor parte del calor se genera en la membrana electrodeensamblaje, MEA, donde se lleva a cabo la conversión electroquímica de energía. El camino de Joule. La resistencia eléctrica de los materiales conductores, la membrana y los electrodos, produce calor cuando la corriente fluye a través de ellos. La membrana, aunque tiene alta conductividad protónica, presenta una resistencia que contribuye a la disipación térmica. Y el calor por transporte de especies. El movimiento de los gases y del agua a través de la membrana también pueden contribuir al balance térmico. El enfriamiento o calentamiento ocurre cuando las especies se mueven entre zonas con diferentes temperaturas. Ahora, existen tres mecanismos de transferencia de calor en la simulación. La conducción térmica dentro de los sólidos, membrana, electrodos, colectores de corriente y de capas de difusión de gas. El calor se transfiere por conducción. En la simulación se emplean valores anisotrópicos de conductividad térmica, en las GDLs, para representar la diferencia en conducción en distintas direcciones. La convección térmica. Los gases en los canales de flujo y del fluido de enfriamiento transportan calor por convección. El modelo usa un flujo de refrigeración en un canal separado, lo que ayuda a disipar el calor generado en la celda, y el intercambio de calor con los gases y el refrigerante. En la simulación, los canales de refrigeración están diseñados para extraer el calor de celda y mantener una temperatura estable. Los principales resultados de transferencia de calor son: la temperatura más alta se encuentra en la región del MEA, donde se generan las reacciones electroquímicas.
La refrigeración mantiene la temperatura controlada, pero si no es suficiente, la temperatura de la celda puede aumentar, afectando su rendimiento. Y un aumento de temperatura mejora la cinética de reacción, pero puede reducir la hidratación de la membrana, lo que afecta su conductividad. Para realizar esta simulación, se realiza un proceso de modelado. Este consta de varios pasos. Primero creamos la geometría 3D de la batería, luego definimos las ecuaciones que describen el transporte de masa, cómo se mueve el hidrógeno dentro de la batería, y la transferencia de calor, cómo se disipa el calor general. Después simulamos ciclos de carga y descarga y modelamos diferentes temperaturas y presiones. Por último, ejecutamos la simulación y analizamos los resultados. Para esta simulación se utilizó una malla tetraédrica libre en la mayoría de los dominios. Esto ya que permite mejor adaptación de geometrías complejas como los canales de flujo en la celda. Se ajusta bien a la interacción entre diferentes regiones del modelo, como la interfaz entre el flujo de gas y los electrodos, y proporciona una buena resolución en regiones donde la gradiente de temperatura, velocidad o concentración varían significativamente. Sin embargo, este tipo de malla puede ser más costoso computacionalmente en comparación a una malla más estructurada. Por eso, en ciertas regiones se implementaron otras estrategias de mallado para mejorar la eficiencia sin comprometer la precisión. En este caso se utilizó una malla barrida en dirección Z para los GDLs y la membrana para las capas de difusión de gas. Se utilizó esta malla barrida en dirección Z, ya que las regiones son delgadas en comparación con otras partes de la celda y en ellas es crucial resolver con precisión los efectos de transporte de especies, carga y calor. Durante la simulación encontramos varios hallazgos importantes. En cuanto a la distribución del hidrógeno, observamos que durante la carga el hidrógeno se almacena en el ánodo y durante la descarga fluye hacia la membrana para reaccionar. En cuanto a la temperatura, vimos que la batería genera calor, especialmente durante la descarga, lo cual requiere un sistema de refrigeración eficiente para evitar el sobrecalentamiento. Además, descubrimos que una alta temperatura puede afectar la eficiencia de la batería y que puede degradar la membrana, por lo que una gestión térmica adecuada mejora la eficiencia y la vida útil de la batería. Este proyecto es importante ya que representan una manera limpia de almacenamiento de energía renovable en comparación a una batería de litio común. En esta se pueden almacenar distintos tipos de energía como la eólica o solar, y puede tener varias aplicaciones en la industria, como ya lo mencionamos, en los vehículos eléctricos. Gracias por su atención.